Seguimos con algunas estrategias ecológicas de los indígenas. Eh, en general, las estrategias indígenas de producción eran una emulación de los ecosistemas naturales, es decir, que ellos hacían modificaciones leves del panorama, del paisaje, no del paisaje, sino de las especies, y trataban de sustituir con especies semejantes, como dije al principio. Emulaban esto de los ecosistemas, o sea, la diversidad, como que eh, no es que, a diferencia de Occidente, que arrasaba con lo que había y trataban de artificializar y cultivaba lo mismo en cada lugar, sino que cada sitio tenía cultivos diferentes según lo que se adecuara a ese paisaje, a esas condiciones, a ese lugar. Eh, y también lo que tenían es esto de ocupar todos los nichos ecológicos. Entonces, al ocupar todos los nichos ecológicos, no hay lugar para la aparición de especies no deseadas. Eh, Les contaba antes que tanto el Rosa Tomaquema como eh, las terrazas eran fabricaciones de suelos. O sea, donde no había suelo, ellos fabricaban suelo y usaban fenómenos naturales para no hacer fuerza, digamos, como que, y pensando en el largo plazo, es decir, que lo que hacía una generación servía a otra. Por ejemplo, un caso muy ilustrativo de esto son la pirámide de Tenochtitlán, que estaba a la par de lo que es hoy la Catedral de México. Cuando la desenterraron, encontraron que había como 6 pirámides adentro. O sea que cada generación iba haciendo una pirámide arriba de la otra pirámide. Pero claro, o sea que no es lo mismo trabajar sobre una pirámide que empezar de cero. Entonces llegaban a ser unas pirámides inmensas, pero si vos le haces un corte a esa pirámide, hay pirámides menores que fueron haciendo otras generaciones anteriores. Con la construcción de los regadíos, con las terrazas, en un sistema igual. Y bueno, hacía un profundísimo conocimiento de la naturaleza y sus fenómenos, y en función de eso adecuarse. Eh, la inmensa diversidad de especies domesticadas y de distintos reinos, incluso entre 70 y 100 especies domesticadas en América, que es una cantidad inmensa por el territorio que es. Incluso usaban animales, comen insectos, hongos, o sea, como que de todos los reinos hacían uso. Otra técnica, bueno, la leguminosa, que lo dije mediante, por ejemplo, el mucuna o la milpa, y después el reciclado de nutrientes, que lo conté con esto también de que no tenían baños, sino que las necesidades las hacían dentro de la parcela. Hablé también de, bueno, la chinampa, como los camellones, la fertilización se hace con el fondo del lago. Es decir, que el lago está con mucho vegetal en suspenso, hay una arvejilla que es una leguminosa acuática, como que se va muriendo, se va depositando en el fondo, y después se junta con una gran pala esa babasa del fondo del lago, que es sumamente rica en nutrientes, y se hace una pequeña capa todos los años a la isla o a la parte cultivada. Entonces esa fertilización es como realmente buena y barata, porque no hay que buscarla lejos, está ahí nomás. Había hablado ya de la fertilización con guano rojo y blanco. eh, no recuerdo la razón del rojo y blanco, pero uno es fresco y el otro es muy antiguo. Y el pescado deshidratado, que es una fuente de fósforo. El uso de la alopatía, que lo uso con el mucuni y el Nescafé. Otra estrategia indígena era, en un mismo zona, buscaban exposiciones, alturas, pendientes, para armar microclimas, y en esos microclimas cultivar la especie que no podían cultivar en otros lugares. Por ejemplo, recuerdo que contaban de un caso así, que cultivaban en Colombia naranjas
en un lugar que era sumamente frío, pero habían encontrado una exposición de tal forma que el aire frío escurría por otro lado y no las helaba y producía normalmente como si fuera un lugar tropical. La rotación larga, es decir, que no, la rotación no es un año una cosa, otro año otro, sino que son varios años un cultivo y después descansos para otros. En el caso de la papa, se hacía 2 años en el lugar y después 7 que no podía tener papa. Y la otra estrategia ecológica es que parte de la alimentación de la gente tiene que ver con los emergentes plagas. El chapulín en realidad es una plaga que aparece en un momento dado, entonces cuando aparece el chapulín como plaga, se lo comen, resuelven la cuestión alimentaria y la cuestión de la plaga. La oruga del agave también es un caso parecido. Y hay muchos ejemplos de insectos que son comidos al momento que son plagas. Eh, la selección genética es permanente, descentralizada y siempre mantiene un nivel de diversidad. Pero cada familia, cada zona, cada lugar, como que mantenía una selección particular, ¿no? Una cosa interesante es el conocimiento, eh, digamos, el aprendizaje histórico. Es decir, que lo que aprende una generación se lo cuenta a la otra, pero no se lo cuenta vía universidades y escuelas, sino vía ancianos a nietos. Y de esa forma hay un hilado de conocimiento de varios siglos. Usaban también el mulch eh, y no labraban la totalidad de la tierra para cultivar, sino solamente el lugar donde va la planta. Para eso usaban una herramienta que la vamos a ver acá, que es la chaquitachla. Pero antes de esa vamos a ver estos hilos que tenían que ver con... estos hilos están orientados de tal forma que tiene una circulación de aire adentro que permitía guardar cereales en cantidad durante mucho tiempo, y acá se depositaban los cereales del Inca. O sea, todas las comunidades eh, de la organización de los Incas eran producciones familiares, pero cada familia mm, pagaba un tributo que eso iba a silos que eran del Estado y ahí se almacenaban por si hacían falta a alguna otra parte del Estado. Bueno, estos colcas fueron sumamente prácticos del punto de vista de la conservación de los cereales. Aquí están las herramientas de mano que usaban los indígenas y a mí la que más me llamó la atención es esta, que es la chaquitacla, que hace un trabajo que no, ninguna herramienta occidental hace. Fíjense que esa se clava y una vez que se clava tiene es como una púa un poco ancha, pero después de clavada se torsiona, entonces no se invierte el pan de tierra, sino que se rota en el mismo lugar como si fuera un destornillador. No sé cuánto le darían, si media vuelta, cuarta vuelta, pero con eso rompe el lugar y ahí siembra la semilla. Entonces, al no modificar el resto del terreno, bueno, hay un bajo costo energético y no preparar la tierra para que nazcan otras malezas. Después acá, bueno, hay un montón de herramientas, pero no podría decir. Otra herramienta